Hola a todos. Bienvenidos a la historia de hoy, que incluye traición, secretos ocultos y revelaciones impactantes. Pero antes de profundizar en la trama, tengo una pregunta rápida. ¿Desde dónde nos ven? Dejen su ciudad en los comentarios. Y una cosa más. ¿Han vivido o conocen a alguien que haya vivido una infidelidad? Si es así, compártanla en los comentarios. Quién sabe, su historia podría ayudar a alguien que esté pasando por algo similar. Vamos. En la fiesta de inauguración de la nueva sucursal de la empresa de mi esposa, su jefe, un tal Marcos, tuvo el descaro de reírse de mí delante de todos, burlándose de mí por no saber siquiera que era el dueño del lugar. Imagínense la escena, mi esposa, Clara, con esa sonrisa de no es nada, cariño, solo trabajo, intentando convencerme de que no fuera. Pero no soy tonto. Cuando dice eso, es como si saltara una alarma en mi cabeza. Y yo, con mi instinto de persona con mucha experiencia, sé leer lo que intenta ocultar. Clara llevaba unas 3 semanas comportándose de forma extraña. No era de esas personas raras y graciosas que deciden teñirse el pelo de morado o adoptar un perro callejero. No, era de esas personas raras que traman algo. Llegaba del trabajo con aspecto cansado, pero con un brillo inexplicable en los ojos. Su teléfono no paraba de vibrar. Su portátil siempre estaba abierto, y cada vez que le preguntaba qué pasaba, salía con tonterías sobre reuniones de estrategia o cultura de equipo. Cultura de equipo, ya lo sé. Es una forma elegante de decir que todos se pelean por un ascenso mientras sonríen para la foto. Un día, mientras fingía buscar mi taza de café en la cocina, la escuché hablando por teléfono con una amiga. Hablaba de la fiesta de inauguración, con lámparas de araña caras, música en vivo y champán para llenar una piscina. Pero lo que realmente me hizo pensar fue que dijo, los maridos no tienen que ir. Es una cuestión de networking. Networking, ya lo sé. Traducción, no quiero que mi marido vaya, y tendrá que averiguar por qué. No soy de los que dejan pasar las cosas. Cuando veo una luz roja, no pienso en hablar de sentimientos. Pienso, es la guerra. Decidí en ese mismo instante que iba a aparecer en esa fiesta, como un lobo que huele el peligro y no se acobarda. Mi asistente, Diego, un tipo organizado que parece salido de un tutorial de productividad de YouTube, se enteró de mi plan al día siguiente. Ya estaba listo para enviar un correo formal confirmando mi asistencia, como si fuera una invitación a los Oscar. Señor Manuel, ¿quiere que organice su entrada? Preguntó, con ese aire de quien cree que todo en la vida tiene una hoja de cálculo. Me reí. ¿Organizar? Iba a entrar en esa fiesta como quien invade territorio enemigo. Y pobre del que intentara impedírmelo. El viernes por la noche, mientras elegía mi atuendo, Diego, mi asistente, intentó convencerme de que confirmara mis restricciones dietéticas, el estacionamiento e incluso si necesitaba una acompañante registrada. El tipo es tan organizado que parece que viviera dentro de una hoja de cálculo de Excel. Lo miré con una media sonrisa, de esas que mezclan confianza con un toque de picardía. No hace falta, Diego. Te sorprenderemos, dije. Intentó disimular su preocupación, pero sus cejas lo delataron. Murmuró algo sobre un seguro de responsabilidad civil, pero en el fondo sabía que estaba deseando que se desatara el caos. No era solo extrañar a Clara, aunque sí la extrañaba. 3 semanas con ella llegando tarde y estando distante me dejaron comiendo sola y hablando con el microondas más de lo que me gustaría. Pero lo que me impulsaba era algo más. El placer de soltar una bomba en medio de la perfección planeada por ella y su jefe, Marcos. Hay gente que se tira en paracaídas por la adrenalina. Yo me cuelo en fiestas de empresas sin invitación, solo para ver cuánto duran las máscaras de los demás. De mi armario, elegí un traje gris marengo. Ni llamativo ni sencillo. De esos que dicen, puedo ser un invitado VIP o el que te revoluciona la noche. Clara ya se había ido 1 hora antes, diciendo que tenía que organizar la fiesta. Organizar, lo sé. Nunca había llegado temprano a nada en su vida, ni siquiera a nuestra boda. Olía a excusa floja. Frente al espejo, me ajusté la corbata y sonreí como quien está a punto de subir al ring. Manuel, le dije a mi reflejo, hoy vas a hacer historia o te convertirás en un chiste. De una forma u otra, nadie olvidará esta noche. Tomé mis llaves y le escribí a Diego, hoy me siento con suerte. Respondió de inmediato con un gif de un cubo de basura en llamas y 3 emojis de pánico. Me reí a carcajadas y me fui. De camino al centro, conduciendo por las calles iluminadas, empecé a preguntarme si era un marido desconfiado o si estaba cruzando una línea que me costaría caro. Tal vez flores, tal vez terapia. Pero mi instinto no mentía. Era como una orquesta tocando a todo volumen en mi cabeza, gritando que algo iba muy mal. Al aparcar cerca del edificio, vi entrar a la multitud de trajeados como un desfile de egos.
Sentí una última pizca de duda, pero la descarté rápidamente. Estaba allí para descubrir la verdad, y nadie me iba a detener. Por un segundo, pensé en darme la vuelta, pedir una pizza y fingir que nunca se me había ocurrido esa locura. Pero la voz sensata en mi cabeza nunca gana. La otra, la que se nutre del caos, tiene una banda sonora mucho mejor. Salí del coche, me ajusté el traje y caminé hacia el edificio con aire de dueño. El aire fresco de la noche me dio fuerzas, como si estuviera a punto de volcarle la mesa a alguien. En la entrada, un guardia de seguridad con una carpeta revisaba nombres. No tenía ningún plan, pero había aprendido que si caminas como si fueras el dueño del lugar, la gente te creerá. Así que eso hice. Me deslicé entre la cuerda de terciopelo como si hubiera apagado la lámpara de araña del techo, lo cual, pensándolo bien, no estaba tan lejos de la realidad. El evento fue una exageración. Luces de cristal brillando como estrellas atrapadas, entremeses que parecían obras de arte, intocables, y suficiente champán para hundir un barco. Todo gritaba, somos ricos, pero no lo admitiremos porque es feo. Típico. La gente sostenía copas como trofeos, riéndose de chistes malos solo porque venían de alguien de alto rango. Al pisar el suelo de mármol, sentí un cambio de humor, como si fuera un intruso en una fiesta donde todos conocían el guión menos yo. Me miraban fijamente, como si hubiera entrado con un cartel de problema colgado del cuello. Pero mi traje gris marengo estaba impecable, y sabía que no era la ropa lo que me molestaba. Era yo, la variable que nadie esperaba. Vi a Clara al otro lado de la sala, con esa mirada suya, hombros erguidos, barbilla alta, como si estuviera a punto de recibir un Óscar o de meterse en una pelea. Se reía a carcajadas, una risa un tanto forzada, charlando con un grupo de compañeros. Sentí una punzada en el pecho, celos, desconfianza, o quizás el mal café que había tomado por el camino. Antes de que pudiera acercarme, apareció Marcos, su jefe, con ese radar directivo que olfatea cualquier amenaza. Se acercó a mí con una sonrisa falsa, de esas que no llegan a sus ojos, y un apretón de manos demasiado fuerte, como para demostrar quién mandaba. Debe ser el marido de Clara, dijo con ese tono evaluador. Le devolví la sonrisa, con una serenidad que vuelve locos a tipos como él. Culpable, jefe, respondí con ligereza, pero con un brillo en los ojos que indicaba que no bromeaba. Se rió, pensando que había hecho un chiste genial, cuando en realidad solo estaba perdiendo el tiempo. El manitas, dijo, con ese aire de quien te da una palmadita en la cabeza mientras estás en un pedestal. Podría haberlo corregido en ese mismo instante, soltarle la bomba que le habría hecho desmoronar esa sonrisa. Pero, ¿por qué mostrar mis cartas tan pronto? Solo los fines de semana, respondí con tono tranquilo. De lunes a viernes, construyo el futuro de los demás. Dudó, sin saber si estaba siendo profundo o simplemente charlando. Se rió de todos modos, y los aduladores a su alrededor se rieron con él, con ese miedo de no querer parecer desinteresado delante del jefe. Sabía que tenía el control. Por ahora, la fiesta parecía un circo caro, con Marcos como maestro de ceremonias, pavoneándose como si fuera el dueño del mundo. El lugar olía a perfume importado y a ambición. Me dio una palmadita en el hombro, con ese aire de mandona que te hace creer que es un animador, pero solo te dan ganas de mandar un meme a tu grupo de amigos. Me alegro de verte, amigo, dijo, y su tono me hizo tragar el champán para no golpear la mesa con la copa. Odio que me llame amigo alguien que no lo es para nada. Es genial que Clara tenga una pareja tan comprensiva, añadió, como si yo fuera un trofeo de consolación por quedarme en casa mientras ella brillaba. ¿Compatible? Me dieron ganas de reír. Tomé una copa de champán para mantener las manos ocupadas y no hacer ninguna tontería. Miré a mi alrededor. La fiesta era un teatro, y Marcos era el actor principal, riendo a carcajadas, tocándose los hombros, como un político que cree que todos están ahí para él. Cada frase que salía de su boca era una mezcla de arrogancia y un gesto de palmada en la espalda. El tipo de hombre que te elogia los zapatos mientras miras si te ha robado la cartera. He visto a muchos como él. Tipos que confunden aplomo con competencia. Una vez contraté a uno así, y me costó medio año de beneficios y un cajón lleno de analgésicos. Mientras el champán corría a raudales, Marcos seguía adelante. Dio un discurso sobre su empresa, como si la hubiera construido él solo. Esta expansión es nuestro logro, dijo, olvidando que el presupuesto, la nueva sucursal e incluso el agua de diseño de la sala de descanso provenían de una junta directiva a la que no conocía. Bueno, casi nunca. Porque uno de esos miembros de la junta estaba allí mismo, a 1 metro de él, con una copa a la mano y preguntándose si derribar su castillo sería un delito o simplemente diversión.
Casi me atraganto cuando dijo, lo hicimos juntos. Nosotros. Era de los que llegan a un proyecto de grupo con un tobogán descuidado y se atribuyen el mérito. Pero el golpe de gracia llegó cuando vio a Clara entre la multitud. Su rostro se iluminó, como el de un jefe orgulloso, o algo peor. Cruzó la sala con ese paso de quien quiere hacerse notar, y antes de que pudiera parpadear, rodeó los hombros de mi esposa con el brazo. Nuestra empleada más brillante, anunció, tan alto que media sala lo oyó. Una mujer cercana puso los ojos en blanco con tanta fuerza que casi sentí el viento. ¿Y yo? Me hirvió la sangre. Ese brazo sobre sus hombros no era solo un gesto. Era un desafío. Marcos, con ese aire de quien se cree el centro del universo, soltó. Debes estar orgulloso de Clara, se casó bien. La frase se disfrazó de cumplido, pero fue una puñalada brillante. Como si yo fuera un peldaño que ella subió para llegar a donde está. Y él, el jefe, la cima. El tipo era tan arrogante. Era como si viviera en un mundo donde él era el sol y nosotros meros planetas girando a su alrededor. Bebí el champán despacio, contando hasta 3 para decidir si lo dejaba pasar o le lanzaba una bomba a esa conversación. ¿Sabes qué? Mi boca nunca obedece a la voz de la razón. ¿Orgulloso? Claro, respondí con una sonrisa tan dulce que podía sentir el sarcasmo. Algunos suben la escalera, otros ya están arriba, simplemente observando. El aire se volvió pesado, como si le hubiera lanzado un desafío. La cara de Marcos vibró. Primero confusión, luego un destello de me ofendió, antes de estallar en una risa forzada, de esas que usan cuando no saben si luchar o fingir que entienden. Parpadeó 3 veces, y juro que oí un error del sistema en su cabeza, como si un ordenador se bloqueara. Marcos estaba perdido. Nada en el manual del gerente alfa lo preparaba para alguien que no se inclinaba ante el puesto ni para el apretón de manos exagerado. Mientras tanto, la pobre Clara sonreía con esa mirada que la hacía querer que la tierra se abriera y se la tragara entera. Conozco su mirada. La he visto en cenas familiares e incluso aquella vez en el supermercado, cuando discutí con la cajera sobre que la vida era una máquina de autoservicio. Sostenía su copa de champán como si fuera un arma en potencia, por si las cosas se ponían feas. La gente a mi alrededor fingía no oír, pero era evidente que estaban pegados a cada palabra, como si fuera una telenovela en directo. Sus miradas iban de Marcos a mí, como en una partida de ping-pong con púas. Ya estaban escribiendo mensajes para los grupos de WhatsApp, listos para soltar la sopa en el baño. El buffet, por cierto, parecía obra de un decorador en un ataque de ansiedad. Todo era perfecto, con quesos caros y col rizada orgánica que probablemente costaba más que mi coche. Lo único que faltaba era un cartel que dijera Marcos lo aprueba. Me ubiqué cerca de la mesa del buffet, donde los camarones parecían obras de arte con letreros que explicaban su origen sostenible y su salsa artesanal. Parecía más una pieza de museo que una fiesta. ¿Quién necesita un texto más largo que un menú para describir los camarones? Era evidente que alguien se esforzaba demasiado por impresionar. Estaba allí por 2 razones. Primero, me había saltado la cena con las prisas de colarme en la fiesta. Segundo, la mesa era el lugar perfecto para observar el circo sin parecer un espía. Es increíble lo que descubres al observar quién come con quién evita el pan y quién ya va por su tercera ronda de postres, fingiendo que es la primera. Los camarones, lo admito, estaban buenos. Nada de esa chatarra congelada de un evento barato. Mientras me servía, noté las miradas. No podía oír lo que decían, pero el peso de los juicios era como un trueno antes de la lluvia. Los empleados susurraban tras sus gafas, mirándome de reojo, como si fuera un extraterrestre con un traje caro. Ese es su marido. Oí susurrar a una mujer de azul, con un tono que no me dejaba saber si esperaba un superhéroe o un perdedor. Parece normal, dijo otro, y juro que no supe si era un cumplido o una bofetada. Clara siempre había sido discreta con mi vida laboral, lo que al parecer creó un vacío que los chismosos llenaron con su imaginación. Al parecer, creían que era un manitas con abdominales marcados de galán de telenovela. Mientras me reía por dentro, ¿quién reapareció? Marcos, por supuesto, desfilando con un grupo de aduladores que parecían obligados a seguirlo. Se detuvo al verme, con esa expresión de quien intenta recordar si ya te conoce o si solo eres un extra en su cabeza. ¿Y a qué te dedicas?, preguntó, chasqueando los dedos como si recordar mi nombre fuera mágico. Ya me lo había preguntado antes, pero para él, yo solo era una cara inútil. Manuel, respondí, metiéndome un camarón en la boca. Trabajo en el sector inmobiliario. Administro algunas propiedades. Hablé con un tono tan informal que parecía que hablaba de mi equipo de fútbol. La mejor manera de soltar una bomba es hacerla parecer inofensiva. ¿Cómo los alquileres?, replicó, con el tono de quien le habla a un niño que sueña con ser astronauta.
El tipo no tenía ni idea de que se metía en un campo minado. ¿Y yo? Solo estaba esperando el momento oportuno para quitar el seguro. Marcos, con ese tono de quien me hace un favor con solo hablarme, soltó. ¿Rentas? No. Hablaba como si yo fuera un cachorrito adorable al que acariciaba. Sus aduladores asintieron, como esas figuritas de salpicadero, negando con la cabeza antes de siquiera entender qué pasaba. Más bien edificios enteros, respondí, agarrando una servilleta para limpiar la salsa de camarones. Hablé con la calma de quien corrige la pronunciación de GIF. No di ninguna señal de que estaba lanzando una granada disfrazada de charla intrascendente. Se rió de nuevo, una risa que parecía más reflexiva que humorística. Creo que Marcos se reía de todo, como quien usa colonia cara para ocultar su inseguridad. Me alegro por ti. Debe ser genial tener una esposa que se encarga de la casa, dijo, tan fuerte que atrajo miradas. Al otro lado de la habitación, Clara se encogió de hombros, como si hubiera oído tiza rascando una pizarra. Su mensaje era claro. En la mente de Marcos, yo era el tipo que vivía de su sueldo, viendo la tele todo el día y fingiendo regentar unas chabolas. Sí, respondí con una sonrisa que era casi un estornudo a punto de estallar. Es la dueña del lugar. Dejé la frase en el aire, tan ambigua que no la captó, pero cierta de una forma que ni siquiera había soñado. Clara tosió en su vaso, emitiendo ese sonido que conozco bien, el de Dios mío. ¿Qué hace este loco ahora? He visto esa mirada en barbacoas familiares e incluso en el supermercado, cuando casi armo un alboroto discutiendo filosofía con la cajera. Sostuvo el vaso como si fuera a usarlo como arma si me pasaba. La fiesta estaba en su apogeo, el champán se desvanecía y el ambiente se convertía en un campo minado de malas decisiones. Entonces, claro, Marcos decidió brindar. Porque nada dice soy el centro del universo como un discurso en plena fiesta. Golpeó la cuchara contra la copa, con el dramatismo de quien ensaya frente al espejo, imaginando que es el rey del mundo. El sonido resonó por la sala y todos se quedaron paralizados, como focas esperando un pez. Era ese silencio de quien no le interesa, pero sabe que es mejor fingir. Damas y caballeros, empezó Marcos con voz de autoayuda. Levantó la copa, y el champán casi se derramó porque le preocupaba más parecer importante que sostenerla bien. Un brindis por el éxito. Y por los socios que nos apoyan y nos ven brillar. Me guiñó un ojo, como si me hiciera un favor con solo recordarme que existo. Como si debiera agradecer que me incluyeran en la categoría de maridos que se quedan en casa. Me hirvió la sangre, pero mi sonrisa no hizo más que crecer. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. La sala estalló en carcajadas, pero no de las que salen del corazón. Era esa risa forzada de oficina, como si todos enseñaran los dientes para evitar ser el plato fuerte. La gente alzaba sus copas, con sonrisas tan falsas como propaganda política. Algunos empleados me miraban con lástima, otros con vergüenza ajena, como si yo fuera el tipo que se sube al escenario de un comediante y se convierte en el blanco de sus bromas. Clara, al otro lado de la sala, forzó una sonrisa, pero sus ojos gritaban, por favor, Manuel, no montes un escándalo. Después de 8 años de matrimonio, conozco esa mirada. La he visto en barbacoas y fiestas familiares donde mis chistes cruzan la línea de gracioso. Nunca más te volverán a invitar. Sus ojos se encontraron con los míos, rogándome en silencio que me contuviera. Pero, amiga, dejar pasar una provocación así, no es lo mío. Cuando alguien te da una puñalada en la cara disfrazada de cumplido, tienes dos opciones, tragártela o devolverla con creces. Y yo, siempre cobro con creces. Levanté mi copa lentamente, con la calma de quien sabe lo que otros ni siquiera imaginan. Marcos vio el gesto y sonrió, pensando que ya éramos amigos, que le estaba siguiendo el juego de los maridos que te apoyan. Por los jefes que creen que el éxito es cosa de uno solo, dije alto y claro, sin necesidad de gritar para que la sala se callara. Hice una pausa, dejando que las palabras cayeran como piedras. Brindaría por tu liderazgo, Marcos, pero recursos humanos no permite ficción. La sala se congeló. El silencio era tan denso que se oían las mandíbulas de todos al suelo. Entonces, como una ola rompiendo, empezó una risa de verdad. No la risa falsa de antes, sino un sonido genuino, de alguien esperando que alguien pusiera a este engreído en su lugar. Un becario en la trastienda, un chico que parecía creer todavía en Santa Claus, se atragantó con su bebida y palideció, como si hubiera cometido un delito solo de reírse. Sus ojos abiertos lo decían todo, sabía que el juego había cambiado, y yo era quien tenía las cartas. La risa que invadió la sala ya no era aquella farsa corporativa. Era real, de esas que salen del alma, como si hubiera dicho en voz alta lo que todos llevaban meses susurrando en grupos de WhatsApp. Una mujer de contabilidad,
a quien recordaba a medias de las fotos navideñas de la empresa, contenía la risa con tanta fuerza que se puso roja, con los hombros temblando. Incluso los gerentes más veteranos, que probablemente se tragaban el ego de Marcos a diario, escondían sus sonrisas tras sus gafas. La fiesta ya no era suya. La costosa lámpara de araña iluminaba a un emperador desnudo, y yo era quien señalaba con el dedo. El rostro de Marcos experimentó un espectáculo. Primero, confusión, como si intentara descifrar si lo había elogiado o apuñalado. Luego, cayó en la cuenta y se sonrojó, con ese color de quien derrama orgullo. Su sonrisa de jefe, practicada para parecer perfecta, temblaba en las comisuras, como si dudara si quedarse o huir. Marcos odiaba ser el hazme reír. En su mundo, él hacía los chistes, controlaba la narrativa. Yo, el marido comprensivo, cambiando la situación delante de todos, fue como recibir un puñetazo en la gala. Sus aduladores descubrieron de repente que los zapatos eran lo más interesante del mundo, mirando al suelo como si éste albergara el secreto de la vida. Llegó el postre, unas cositas tan elegantes que parecían hechas por un ingeniero, no por un pastelero. Cada una debía de costar más que mi almuerzo mensual. Mientras yo tomaba un mousse de chocolate, Marcos se recompuso, como un general que ha perdido una batalla pero ya planea su venganza. Se ajustó la corbata, cuadró los hombros y caminó hacia mí con esa sonrisa forzada que asusta a los becarios, pero que a mí me servía como echar agua al fuego. Había cambiado la mesa de camarones por el postre, porque si vas a ver a alguien cavar su propia tumba, mejor que sea con algo dulce en la mano. Sus seguidores habían menguado, la humillación pública no ayuda a conservarlos. Pero aún tenía algunos seguidores leales a su lado, como guardaespaldas protegiendo a alguien que no lo merece. Marcos se acercó, con ese aire de quien cree tener el control, dispuesto a intentar ponerme en mi lugar. Lo que no sabía es que la situación ya estaba vuelta, y yo estaba en jaque mate. Marcos, con ese tono de quien me hace un favor con solo hablarme, dijo: entonces, Manuel, ¿qué se siente estar casado con la que realmente sustenta la familia? La frase salió dulce, como si fuera un osito de peluche intentando ser amable, pero en realidad era solo otra puya disfrazada. Sus seguidores asintieron, como muñecos de resorte, dispuestos a aceptar cualquier cosa. Podría haberme tragado la risa, sonreír y dejarlo pasar. Pero, amigo, cualquiera que me conozca lo sabe, no vine a esta fiesta a quedarme callado. Después de invadir el lugar, aceptar el caos a medias no es una opción. Sobre todo con una mousse de chocolate dándome ese subidón de azúcar. Le esbocé una sonrisa que parecía más bien una advertencia, como esas señales de peligro en las atracciones del parque. Delicioso, la verdad, respondí, tomando otra cucharada de mousse, solo para darle un toque especial. Sobre todo porque este mousse es de mi pastelería. Dejé la frase en el aire, viendo cómo se contraía la cara de Marcos, como si hubiera jugado a un rompecabezas sin suficientes piezas. ¿Qué quieres decir?, balbuceó, mientras su sonrisa de jefe se apagaba como un coche sin gasolina. La sala volvió a quedar en silencio. Yo era el espectáculo de la noche, y ellos lo sabían. Me giré hacia un lado, donde Sofía, la directora financiera, lo observaba todo con una copa de vino que apenas probó. Sofía es una de esas mujeres de 50 y tantos que sabe más de negocios de lo que Marcos jamás soñará. Siempre he admirado su forma de hacer sudar a los gerentes en las reuniones de presupuesto. Sofía, grité, lo suficientemente alto para que todos oyeran. ¿Puedes traerme el archivo de cheques? El que tú y yo firmamos para el presupuesto de la nueva sucursal. Su tenedor se detuvo en el aire, un trozo de tarta de queso cara camino de su boca. Abrió los ojos de par en par, pero no dudó. Sofía no llegó donde está siendo lenta. Señor, dijo, bajando el tono como una bomba de cortesía. El expediente. La sala se congeló. El champán perdió su sabor. La lámpara de araña brilló con más intensidad y la música de fondo se convirtió en un elefante en la habitación. La gente dejó sus copas y se volvió hacia nosotros, como si hubieran comprado entradas para el drama. Marcos nos miró a mí y a Sofía, como si fuera un partido de tenis, pero en lugar de una pelota, era su carrera la que estaba en juego. No tenía ni idea, pero el tablero ya estaba volteado y yo estaba en jaque mate. ¿Qué archivo?, balbuceó Marcos, con la confianza desbordando de su voz como agua de un cubo agujereado. ¿De qué hablas? Se le veían los engranajes girando en la cabeza, prácticamente humeando. Tipos como él se creen la cima de la cadena alimentaria, sin levantar la vista para ver si hay un tiburón más grande nadando por ahí. Vio el anuncio en la puerta, a los aduladores aplaudiendo, y pensó que eso era todo. Lo que no sabía era que solo era un gerente en el imperio de alguien más. La sala se quedó paralizada. El vicepresidente de operaciones, un hombre llamado Geraldo,
Dejó caer el tenedor en el plato. El sonido resonó como un disparo. Patricia, la jefa de recursos humanos, que dirige el departamento con la precisión de un reloj y la misericordia de un verdugo, se tapó la boca, con la mirada moviéndose entre Marcos y yo, ya escribiendo mentalmente el informe de desastre. Sofía, la directora financiera, dejó el tenedor con calma y cogió su móvil, donde guardaba todos sus archivos. No había llegado al punto de estar siendo lenta. Señor, dijo, con un tono de voz que parecía una bomba con corbata. El expediente del presupuesto de expansión del tercer trimestre, que usted y yo firmamos. La sala se quedó paralizada. Manuel, repitió Marcos, y mi nombre salió como una palabra extraña. Su cara era un horror, como la de alguien que cree estar en una piscina poco profunda y descubre que está en medio del océano. Manuel, de Torres Emprendimientos. Terminé la frase por él, porque ver al tipo juntar las piezas en tiempo real es mejor que cualquier telenovela. Así es, amigo. Me levanté lentamente, ajustándome el traje con la calma de quien saborea un whisky caro. Era hora de soltar la bomba. La sala estaba tan silenciosa que podía oír el hielo derritiéndose en los vasos y el corazón de Marcos latiendo con fuerza. Sonreí, no con esa falsa sonrisa de ejecutivo, sino con la satisfacción de quien sostiene el mazo. Manuel Torres, dije, y cada palabra sonó como un veredicto. Accionista mayoritario y fundador de esta empresa. Trabajas para mí, Marcao. Omití a propósito el cos de su nombre, porque nada dice te arrasé como un apodo que no pidió. El impacto fue inmediato, como una ola en un estadio, solo que en lugar de aplausos, fue pura conmoción. Un cristal se hizo añicos al fondo de la sala, el sonido perfecto para rematar el momento. El DJ, como si estuviera en un guión, dejó que el jazz se apagara justo a tiempo, y el silencio lo absorbió todo menos el eco del mundo de Marcos desmoronándose como un castillo de arena en la marea. Empezaron a aparecer celulares, sin pudor, como si yo fuera el artista principal de un festival. Vi a unas 5 personas abrir sus perfiles de LinkedIn de inmediato, corriendo a confirmar si Manuel Torres y Torres Emprendimientos eran quienes yo decía ser. El becario que se había atragantado antes parecía al borde del desmayo, con la boca abierta como un dibujo animado. Marcos tartamudeó. Una hazaña poco común para alguien que habla como si tuviera diarrea verbal. Estás bromeando, balbuceó, con la voz temblorosa como la de un adolescente. Su rostro pasó del rojo al blanco, luego a un verde que sugería que la cena cara estaba de vuelta. ¿Bromeando? Sería conveniente, ¿verdad? Repliqué con el tono de quien habla del tiempo, pero cada palabra era un mazazo. Di un paso hacia él, no para asustarlo, solo para asegurarme de que sintiera el peso. Te burlaste de tu equipo, malversaste fondos e incluso tuviste el descaro de coquetear con mi esposa. No es precisamente una reseña de 5 estrellas, Marcao. Me había pasado un poco con el coqueteo. Marcos no había sido tan descarado, pero ese brazo sobre el hombro de Clara, con ese aire de dueño, me puso los pelos de punta. Era el tipo de gesto que usan los jefes como él para marcar territorio, como si la gente fuera propiedad. Y me irritó más que toda esa charla de marido que apoya. Se puso aún más pálido, como si alguien le hubiera quitado el color de la cara. Señor, yo, empezó, y oír señor de su boca, después de una noche de bofetadas y desprecio, fue como beber licor caro. No era solo un matón descubriendo que había provocado al tipo equivocado, yo era el dueño de todo el asunto. Tranquilo, Marcao, lo interrumpí antes de que pudiera soltar una excusa poco convincente. No te voy a despedir. Recursos Humanos odia el papeleo en las fiestas. Miré a Patricia, la jefa de Recursos Humanos, que ya estaba escribiendo en su teléfono con la dedicación de quien escribe su propia sentencia de muerte. Pero el lunes quiero una carta de renuncia tan bien escrita que me conmueva. A espacio simple, con una fuente decente y con esa jerga corporativa que tanto te gusta. Que sea impactante. La sala estaba paralizada, como si todos hubieran pulsado pausa. Clara, mi esposa, escondía una sonrisa tras su copa de vino. Intercambié una mirada con ella y la saludé con la mano, porque había mantenido la compostura a la perfección. Sabía que llevaba meses soportando las travesuras de Marcos, y en el fondo, disfrutaba de este momento tanto como yo. Al otro lado de la sala, Clara me miraba con los ojos muy abiertos, con una mezcla de sorpresa, admiración y una clara sensación de, lo pagarás en casa. Pero debajo, vi un destello de satisfacción. También estaba harta del ego de Marcos, y verlo caer así debió de ser un alivio. Geraldo, el vicepresidente de operaciones, parecía estar haciendo cálculos mentales, probablemente intentando recordar si alguna vez me había tratado mal en una reunión de la junta directiva. Patricia, la jefa de RR.
Ya estaba escribiendo en su celular, lista para convertir la noche en un informe de despido. ¿El séquito de Marcos? Se había ido. Lo abandonaron como ratas que saltan de un barco que se hunde. Nadie quería estar cerca de su exjefe, quien acababa de ser destruido por el dueño de la empresa, sobre todo porque era un imbécil arrogante que se había metido con la persona equivocada. Sofía, la directora financiera, rompió el silencio con la calma de quien lo ha visto todo. Creo que se acabó el espectáculo. Volveremos al trabajo el lunes. Era su forma de decir, dispérsense, no hay nada más que ver. La gente empezó a moverse, al principio despacio, luego corriendo a escribirles a sus amigos sobre lo que acababan de presenciar. Me fui entre aplausos. No el aplauso sarcástico de quien ve a alguien siendo estafado, sino un aplauso de verdad, como en las películas, cuando el tipo normal se enfrenta al abusador. Solo que yo no era el tipo normal. Era el jefe final, disfrazado de extra todo el tiempo. Los becarios empezaron, lo cual tenía sentido. Todavía tienen el coraje para disfrutar de un buen drama corporativo. Un niño cerca de la mesa de postres aplaudió lentamente. Otro se unió. Y pronto los más jóvenes aplaudieron, probablemente aliviados de ver a Marcos, quien siempre los pisoteaba, recibir una patada. Los gerentes mayores dudaron, divididos entre aplaudir y temer por sus propias carreras. Y yo, simplemente observé, sabiendo que la partida estaba ganada, pero la pizarra aún tenía más movimientos. La multitud se abrió como el mar rojo, solo que en lugar de huir de un ejército, huían de la vergüenza de enfrentárseme después de tratarme como a un don nadie toda la noche. Algunos gerentes más experimentados, de esos a los que ya no les importan los políticos de oficina, me saludaron discretamente con la cabeza, como una palmadita corporativa en la espalda. Los demás hacían gimnasia mental, intentando recordar si habían dicho alguna estupidez delante de mí. Pista, sí. Tomé nota mental, pero no soy de los que buscan talentos por nimiedades. Soy vengativo, no mezquino. Hay una diferencia. El aire fresco de la noche me golpeó como un puñetazo de bienvenida, mejor que el champán caro o la mousse de chocolate. Era el olor de la justicia impartida, mezclado con el caos de una ciudad ajena al drama que acababa de desatarse. Detrás de mí, los susurros zumbaban como abejas chismosas. «Es el dueño de la empresa», dijo una voz incrédula. «Dios mío», Marcos se calló, añadió otra, con un tono que mezclaba sorpresa y alegría. «¿Le viste la cara?», rió alguien, seguido de carcajadas y probablemente mensajes frenéticos de WhatsApp. Me reí suavemente y le escribí a Diego. «Estoy lista para irme». Ya lo había arreglado para que estuviera a la espera. ¿Por qué? Amigo, sabía que esta noche terminaría yéndome como un rey o siendo arrastrada por seguridad. De cualquier manera, no iba a perder el tiempo buscando un lugar para estacionar. Diego llegó en 30 segundos, en su sedán negro, con una precisión que dejaría en ridículo a cualquier reloj suizo. Abrió la puerta con esa expresión de sorpresa, pero la comisura de sus labios delató una sonrisa. «Buenas noches, señor». «¿Un evento divertido?», preguntó, con ese tono desenfadado que ocultaba su curiosidad. Diego me conoce lo suficiente como para saber que cuando estoy libre, es porque el circo está en llamas. Me deslicé en el asiento de cuero del sedán, que aún olía a coche nuevo, a pesar de tener 3 años. Diego cuidaba ese coche mejor de lo que la mayoría de la gente cuida de su propia vida. «Educativo», respondí, mientras cerraba la puerta con ese suave clic de un coche caro. Descubrimos que nuestro director ejecutivo es alérgico a la humildad, la responsabilidad y la decencia. Pero bueno, el cóctel de camarones estaba decente, así que la noche no fue del todo mala. Me ajusté el cinturón de seguridad y Diego sonrió con suficiencia, ajustando el retrovisor solo para disimularlo mientras asimilaba lo que había dicho. «Le pediré a recursos humanos que le prepare una bolsa», bromeó Diego, siguiéndole el juego. «Con pañuelos y un libro motivacional para empezar de cero». Irónicamente. Me reía a carcajadas. Por eso me gustaba el tipo. Sabía que el drama corporativo requería más drama, envuelto en formalidades ridículas. «Tírale pañuelos», dije, reclinándome en el asiento, viendo las luces de la ciudad bailar por la ventana. Pero sin cesta. Sería demasiado cruel, incluso para mí. Tenía mis límites, incluso después de destrozar el ego de Marcos delante de todos. «¿Ruta panorámica o directo a casa, señor?», preguntó Diego. «Panorámica», decidí. Necesito unos 20 minutos para encontrar una explicación por colarme en la fiesta de Clara y golpear a su jefe delante de sus compañeros. Clara había visto claramente mi salida triunfal y estaba presa del pánico, con ganas de estrangularme. «Empieza con, se lo merecía», sugirió Diego, maniobrando entre el tráfico con la calma de quien conoce la ciudad mejor que su GPS.
Establecer la moraleja de la historia desde el principio ayuda a la defensa. Eres un filósofo, Diego, dije, agarrando mi teléfono. Los mensajes ya me inundaban. Diego envió 7, cada uno más entusiasta que el anterior. La red de becarios ya había corrido la voz y LinkedIn estaba que ardía. Clara, mi Clara, envió un emoji de cara con un vaso, que, viniendo de ella, era prácticamente una medalla. Pero el mensaje que realmente me llamó la atención fue un escueto tenemos que hablar. En el lenguaje de las esposas, eso significa estás contra las cuerdas, y más te vale tener una buena excusa. Respondí rápidamente, de camino a casa, te quiero, con un corazón. A veces la mejor defensa es recordar que, aunque causara un terremoto, lo hice por ella, para poner a ese jefe arrogante en su lugar. Clara llegó tarde a casa, mucho más tarde de lo que esperaba. Eso me dio tiempo de sobra para sentarme en el sofá, ensayando mi defensa como si fuera a enfrentarme a un jurado. Solo que la jueza era mi esposa, y conocía cada uno de mis defectos. Cambié el traje por un chándal y una camiseta, porque, amigo, nadie se pelea con un tipo en chándal. Es mi ciencia, pero funciona. Oí las llaves en la puerta sobre las 11:30 de la noche, seguidas del sonido de sus tacones en el suelo. El ritmo me indicó que estaba agotada, furiosa, o ambas cosas. Entró en la habitación con el maquillaje corrido y el rímel corrido como si hubiera estado llorando. Su cabello, que había estado impecable en la fiesta, ahora se le soltaba, de una forma que habría sido bonita si no me hubiera mirado como si hubiera cambiado su coche por un caballo. ¿Por qué no me dijiste que eras el dueño de la empresa?, preguntó en voz baja, cansada, sin su habitual fogosidad. No era ira, era dolor. Y ese dolor dolía más que un puñetazo. Puedo manejar la ira, pero el dolor es una criatura traicionera que requiere tacto y una conversación seria, cosas que no siempre sé dónde he escondido. Le di unas palmaditas al sofá, invitándola a sentarse. Me ignoró, de pie en medio de la habitación, como si sentarse fuera una debilidad. ¿Por qué, mi amor? Comencé, buscando las palabras que habían tenido sentido cuando lo planeé todo, pero que ahora se sentían frágiles. A veces la mejor manera de conocer a alguien es salir a la luz y ver qué hace cuando cree que no eres nadie. Hablaba de Marcos, por supuesto, pero vi en sus ojos que pensaba en sus compañeros, en cómo la trataban, en el experimento que había montado sin decírselo. Clara se desplomó en el brazo del sofá, sin sentarse ni levantarse, exhausta. Las lágrimas brotaron, no de ira, sino de una tristeza silenciosa que la hirió aún más. Me daba vergüenza, dijo con la voz quebrada. Avergonzada de ti, de mí, de nosotros. No quería que la gente pensara que me casé por dinero, que llegué donde estoy porque soy tu esposa, que todo lo que he logrado es porque mi marido es el dueño de la maldita empresa. Ahí estaba el golpe. Clara es orgullosa, independiente, de esas que prefieren morir antes que dejar que piensen que no se esforzó en cada paso. Y yo, queriendo destruir a Marcos, sin querer la pisé. Clara forjó su carrera en la empresa mucho antes de conocerme. Ascendió de analista junior a gerente senior con esfuerzo y talento, y ahora todos cuestionarían si sus ascensos se debían a méritos o a que estaba casada conmigo, el hombre que lo poseía todo. Clara, la llamé, tomándole la mano, que me dejó sostener incluso mientras se le caían las lágrimas. Te has ganado tu puesto. Eres brillante, y todos lo saben. Marcos es quien no merecía el puesto, no tú. Era cierto. Había visto sus evaluaciones, sus proyectos, los elogios de sus clientes, todo sin que ella lo supiera, porque siempre había intentado separar lo personal de lo profesional. Hasta esa noche, claro. Ella negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro. Tomé la caja de pañuelos de la mesa, ofreciéndoselos como si agitara una bandera blanca. Eso no es lo que pensarán, Manuel, dije con la voz entrecortada. Para el lunes, toda la oficina estará hablando de que solo me ascendieron por ser la esposa del jefe. Que me acosté con el jefe para llegar donde estoy. Se sonó la nariz. Un sonido que era a la vez triste y dulce. Voy a ser la esposa del jefe. Todo lo que haga ahora parecerá sospechoso. Asentí, porque tenía razón. La oficina es un hervidero de chismes, y la gente prefiere una teoría jugosa a los hechos. Tranquila, dije, presintiendo la broma antes de poder contenerme. Mañana pensarán que estás a cargo de recursos humanos después de que el despido de Marcos se viralice en LinkedIn. Intenté aligerar el ambiente, pero su mirada podría haber derretido el hormigón. ¿En serio?, pregunté, en un tono que prometía venganza, quizás con la donación de mi videojuego o la desaparición de mis cervezas artesanales. ¿Demasiado pronto?, pregunté, con la sonrisa de quien sabe que ha cometido un error, pero está comprometido con él. Bueno, demasiado pronto,
admití, apretándole la mano. Pero en mi defensa, la broma era obvia. Retiró la mano, pero vi que una comisura de su boca se crispaba, luchando por no sonreír. El lunes, el correo de renuncia de Marcos cayó como un cohete. No fui a la oficina, porque sí podía trabajar desde casa y evitar el tráfico y los neón. Pero Diego me mantenía al tanto cada 15 minutos, como si estuviera informando sobre una final de campeonato. Los chismes abundaban, mensajes, capturas de pantalla, y LinkedIn estaba en ebullición con la caída de Marcos. El correo electrónico de renuncia de Marcos llegó a las 8:47 de la mañana, con el asunto un nuevo capítulo. En el primer párrafo, usó sinergia 3 veces, una obra maestra de disparate corporativo que casi me atraganta con el café. Diego me puso al día, la sala de descanso es un desastre. Alguien trajo donas. Están imprimiendo la carta de Marcos como si fuera una reliquia. Incluso vi cómo la plastificaban, señor. Me senté en mi escritorio en casa, con la carta que Clara me había reenviado para su revisión oficial. Era puro teatro, Marcos fingiendo que se iba en busca de nuevas oportunidades y crecimiento personal, por no mencionar que se había pasado la noche burlándose del dueño de la empresa. La Junta me bombardeó con correos electrónicos. Brillante intervención, dijo el presidente, que en realidad quería decir, gracias por resolver este problema. Otro miembro confesó que llevaba meses queriendo deshacerse de Marcos, pero que odiaba el papeleo. Programaron una reunión de emergencia para el martes para hablar sobre el liderazgo interino y, por supuesto, para escuchar la historia de mi colapso en la fiesta. Sofía, la directora financiera, envió a casa una cesta de frutas con un whisky escocés caro escondido entre las manzanas. La nota decía, vale cada centavo del buffet. Respondí con una foto y un gracias, y ella respondió, hay mucho que hacer en la sala de descanso sobre el próximo director ejecutivo. Estoy 3-1. Debería preocuparme. Le respondí, siéntete halagado, pero prepárate. Hablamos el viernes. Patricia, la jefa de RR. HH, que juraría que vivía de la eficiencia y las lágrimas de los empleados, me sorprendió con un meme. Un gif de alguien alejándose de una explosión sin mirar atrás, con el texto Manuel Torres dejando la sucursal en 2025. Me reía carcajadas. ¿Quién iba a saber que Patricia sabía lo que era un meme? Respondí con un emoji de risa y un confirma que esto no viola las normas de RR. HH. Antes de enviarlo a la junta directiva. Respondió, entendido, con un guiño. Patricia, una comediante disfrazada. Pero el verdadero peso no residía en los correos, los memes ni los chismes. Estaba en casa, con una tensión que flotaba como una niebla. Clara volvió a disculparse el domingo, mientras comía panqueques que yo había preparado como ofrenda de paz. Los carbohidratos y el jarabe son geniales para calmar los nervios, pero la conversación seguía siendo intensa. Estaba dolida, y sabía que arreglarlo requeriría más que un desayuno. El domingo por la mañana, Clara se despertó sintiéndose más ligera, con la vista despejada tras una noche de sueño y un respiro emocional. Siento haber dicho que me dabas vergüenza, dijo, vertiendo jarabe sobre sus panqueques con la precisión de quien evita las emociones fuertes. No se trataba de ti. Se trataba de la situación, de la colisión entre mi vida profesional y personal. Pero no debía hacerte sentir que te equivocabas al defenderte. Marcos estaba siendo un imbécil, y alguien tenía que ponerlo en su lugar. Ojalá no fuera tan público. Me quedé callada, escuchando, quizás lo más maduro que hice en todo el fin de semana. Clara necesitaba desahogarse, y yo necesitaba callarme, contra todos mis instintos. Diego no deja de dejarme libros de relaciones en el escritorio, y creo que he aprendido algo. A veces, ella necesita silencio, no defensas. Entiendo, dije, después de que apartara el plato, esperando mi respuesta. Debería haberte dicho quién era, o al menos haberte avisado antes de aparecer. No era justo sorprenderte así. En retrospectiva, mi plan de venganza contra Marcos tuvo un precio, su paz. Clara me tomó la mano, con los dedos pegajosos de jarabe. La próxima vez que decidas jugar al Bruce Wayne corporativo, dijo, con una sonrisa obstinadamente asomando, avísame con un, oye, cariño, hoy le voy a dar una paliza a tu jefe. ¿Tienes algún traje bonito? Reí y le estreché la mano. Trato hecho. Pero técnicamente, soy más Bruce Wayne que Batman. No lucho contra el crimen, solo humillo a quienes lo merecen con trajes caros. Soltó esa risa genuina, señal de que todo iría bien. Se convertiría en una anécdota para contar en cenas dentro de 10 años, exagerada hasta convertirse en leyenda. La semana trajo una mezcla de normalidad y caos. Clara volvió al trabajo el lunes y dijo que la oficina estaba dividida.
Algunos me veían como una heroína por haberle dado la lata a Marcos, otros como una presumida que podría haber sido más discreta, y algunos solo querían chismes para olvidar la cafetera rota del tercer piso. Sus compañeros la trataban de forma diferente, no peor, sino como si fuera de porcelana. En la cena del miércoles, dijo, entre exasperada y divertida, Sara, de marketing, me preguntó si necesitaba hacerme una reverencia. Derek, de ventas, quiere que hable muy bien de su comisión, como si yo tuviera ese poder. Y Jenny, de contabilidad, me preguntó si estábamos contratando, pensando que yo era la clave para conseguir un trabajo. La comprendí, reprimiendo la risa, porque eso era precisamente lo que temía. No quería restarle importancia a las preocupaciones de Clara, aunque imaginar a alguien inclinándose ante ella en la sala de descanso era, admito, divertidísimo. Déjalo ya, dije, intentando parecer sensato, aunque no tenía una solución real. Pronto se acostumbrarán, y cuando surjan nuevos chismes, se les pasará. Sigue siendo la misma de siempre, haciendo el mismo trabajo impecable. El jueves, Clara fue nombrada directora general interina. Su primer correo electrónico a la empresa hablaba de confianza y trabajo en equipo, una forma elegante de decir que Marcos era un desastre y que ella lo arreglaría. Programó reuniones con los jefes de departamento, incluida Sofía, la directora financiera. En la reunión con Sofía, Clara se centró en sus ideas para mejorar las operaciones, evitando el drama de la fiesta, que Sofía valoraba más que cualquier discurso. El viernes por la tarde, mientras decidía si me merecía una cerveza o si era demasiado temprano, sonó mi celular. Un número desconocido. Casi lo ignoré. Normalmente spam sobre garantías de autos o familiares molestos, pero contesté. Manuel Torres, dije con mi tono ejecutivo. Señor Torres, Bradley Chun, de Business Chronicle, respondió una voz joven, con el ruido de un teclado de fondo. Estoy escribiendo sobre liderazgo moderno y me enteré de un incidente en la inauguración de su sucursal. ¿Podía comentar? Me recosté en la silla, preguntándome si hablar con un periodista era una jugada maestra o una trampa perpetua. Extraoficialmente, pregunté, porque sé cómo juegan los periodistas. El incidente demostró que el liderazgo se trata de respeto, no de cargos. Se trata de ganarse el puesto por competencia, no por título. Oficialmente, dije, Torres Emprendimientos está comprometido con una cultura de respeto mutuo y mérito. Intentó sacar a relucir más chismes, pero lo desvié con la habilidad de quien ya ha aludido a las reuniones de la junta directiva. Colgué aliviado, sin crear nuevos problemas. Al salir de mi oficina en casa, un trayecto sin tráfico, gracias a Dios, vi a Clara en el sofá, con el portátil abierto, revisando algo para el lunes. La próxima vez que me invites a tu evento de la oficina, bromeé, recuerda que yo pago el catering. Gruñó, medio irritada, medio cariñosa, como alguien resignada a vivir con un tipo que no puede resistirse a una provocación. No te volveré a invitar a nada en el trabajo, dijo sonriendo. Estás vetada. En la lista negra. Voy a pegar tu foto de recepción con un cartel de prohibido el paso. Le guiñé un ojo, mi forma de admitir que había sido ridícula, pero sin retractarme. Mientes, repliqué. Esa sonrisa decía que todo estaba bien. Demasiado tarde, querida, respondí, esquivando la almohada que Clara me lanzó, riendo. También estoy a cargo de la seguridad. Mi nombre está en la lista como el que entra donde quiere, porque, ya sabes, soy el dueño del edificio. Atrapé la almohada con reflejos sorprendentes para alguien que vive detrás de un escritorio. En ese momento, con Clara riendo a su pesar y el caos de la semana convirtiéndose en algo casi normal, caí en la cuenta de algo importante. La venganza no es solo ir a ni hacer pagar caro sus errores. A veces, es más silenciosa, más precisa. Es aparecer donde menos te esperan, es no dejarte menospreciar por la arrogancia ajena, es estar en una habitación llena de gente que te subestima y hacerles comprender, poco a poco y con placer, que nunca supieron con quién estaban tratando. Es ver el brillo en los ojos de Marcos cuando se dio cuenta de que estaba jugando a las damas mientras yo jugaba al ajedrez. Cada comentario condescendiente que hacía, cada palmadita en el hombro de Clara como si fuera propiedad mía, los guardaba como leña, esperando el momento adecuado para encender la cerilla. Y cuando lo hice, amigo mío, toda la sala vio el fuego. Claro, podría haber sido el tipo maduro, llevar a Marcos aparte y sermonearlo sobre respeto y cultura laboral. Pero ¿dónde está la diversión? ¿Dónde está la historia? ¿Dónde está la lección para todos los que miraban y necesitaban ver que ser un idiota tiene un precio? Que no puedes tratar a los demás como inferiores solo porque crees que estás en la cima, cuando, de hecho, estás en una colina, y la verdadera montaña está detrás de ti, observando, tomando notas.
La venganza, a veces, consiste simplemente en aparecer, sonreír, dejar que los insultos se acumulen, en el momento perfecto, con la sincronización perfecta, demostrar que eres quien firma los cheques, quien es dueño del edificio y quien paga sus costosos camarones. Si eso me hace mezquino, que así sea. Soy un tipo mezquino con una empresa, una esposa que solo se enoja conmigo a veces y una carta de renuncia de Marcos que Diego enmarcó y colgó en la oficina como trofeo. Con eso, vivo muy bien. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla. Nos vemos luego.